En cuanto a la Biblia se refiere, la Biblia nos debe llevar a que nos humillemos ante ella. Tenemos que humillarnos ante la palabra de Dios. Hermano, usted tiene que admitir, yo tengo que admitir, todos tenemos que admitir que ninguna persona por sí misma, por más erudito que sea, por más que hayamos leído la palabra, en ciertas cuestiones de la Biblia tiene la última palabra. Hay cuestiones que nosotros la llamamos fundamentales de la Biblia. Por ejemplo, Jesucristo es Dios. Eso para mí es fundamental. Y yo estoy tan convencido de eso en la palabra que yo diría que eso define si yo voy a comulgar o no con alguien. Dios, Jehová, es el único Dios y no hay otro Dios a quien adorar y ante quien inclinarse. Eso es cardinal para mí. Ante eso, hermano, yo no tengo nada que no sea una posición radical. La Biblia es la palabra de Dios. No hay ningún libro que esté por encima de la palabra. Sin embargo, hay cuestiones que no son esas fundamentales en las cuales los cristianos hemos esgrimido y presentado desacuerdo por siglos y ya por varios milenios. Y le aseguro que ninguno de nosotros lo va a resolver. Realmente vivirán dentro de lo que llamamos a veces controversia, dentro de lo que llamamos libertad de opinión y dentro de lo que llamamos que cada quien esté convencido en su propia mente. El apóstol Pedro escribió esto respecto a lo que tenía que ver con las enseñanzas de Pablo, y esto es sabiduría de Dios. Dice el apóstol Pedro, mis queridos hermanos, y esto, bueno, leímos primera de Pedro, ahora esto es segunda de Pedro 3, 15 y 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, escuche lo que dice un apóstol, hay algunas difíciles de entender. Hay algunas cosas que el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, que era considerado uno de los principales, no el Papa, pero uno de los principales dentro de la iglesia de Jerusalén, decía, wow, hay cosas que Pablo ha escrito que son difíciles de entender. Y tratando de dramatizar eso, yo me imagino algunos hermanos yendo donde Pedro, diciéndole, pero Pedro, ¿tú viste lo que escribió aquí Pablo en Gálatas? Y Pedro leyendo lo que alguien se lo leyera, porque él no leía, no era un hombre de letra, era del vulgo. Y cuando se lo leían, quizás Pedro decía, wow, eso está difícil. Vamos a esperar a que venga Pablo para que él nos explique lo que quiso decir. Hermano, eso lo encontramos en todas las escrituras. Y yo alabo la humildad de Pedro. Y yo creo que para acercarnos a la Biblia tenemos que ser humildes. Hay personas que cuando llegan a estos puntos, como digo, que no son fundamentales, son hasta belicosas. Usted sabe, son RT, dicen por ahí. Y no hay que ser RT en ciertos puntos. Tenemos que aprender a decir, wow, eso es complicado. Hay hermanos que van a concluir de una manera y hay hermanos que van a concluir de otra, pero el amor en Cristo nos une. Y el amor en Cristo nos lleva a marchar junto con nuestra diferencia. Mire, a mí nadie me diga que hay una iglesia en este mundo donde si hay 50 o hay 5,000, toditos piensan igualito de la misma manera. En cuanto a todo lo que hay en la Biblia. No me lo diga, que no la hay. No la hay. Porque habrán cuestiones fundamentales en las cuales nosotros diremos A, B, C, D, F y G, la venida de Cristo, el infierno, el diablo. Estamos todos de acuerdo. Pero hay otras partes que no. Inclusive hay otras que nos van a llevar a nosotros a sencillamente dar gracias a Dios y decir, bueno, hermano, esto es lo que yo concluyo. Y otro dirá, bueno, pues esto es lo que yo concluyo. Y decimos amén y nos damos un abrazo. Yo recuerdo en mi natal San Pedro, ya que hablamos ahorita de San Pedro, que, bueno, eso hace mucho tiempo. Algunos de ustedes no estaban ni nacidos cuando eso. Luna, tú no estabas nacida. Carla, tú no estabas nacida, ni otros tampoco. Había una teoría, una doctrina, de que al cine no se podía ir. No se puede ir al cine. Y yo siempre decía, oye, yo agarraba mi Biblia. Pero ¿cómo que no se puede ir a hacer alguna película si yo la veo aquí en la televisión? Y yo no encontraba eso en la palabra.
Y de verdad que era una doctrina tan fuerte la que se tenía, que al que iba al cine lo ponían en disciplina. Leopoldo, ¿tú te acuerdas de eso? El que iba al cine lo ponían en disciplina en la iglesia, porque se consideraba que en el cine se fumaba, se hacían otras cosas y no era un lugar para cristianos. Yo no lo encontraba en la Biblia, pero déjeme decirle algo más sobre la palabra y la humildad. Usted puede estar en desacuerdo con lo que sea en su iglesia, pero usted tiene que sujetarse. Usted tiene que sujetarse a sus pastores, usted tiene que sujetarse a los principios que la iglesia ha enarbolado, bajo los cuales todos tenemos que someternos. Y usted puede reservarse para usted sus conclusiones. Ahora, con respeto, como dice la palabra del Señor, con mansedumbre, como dice la palabra del Señor, con reverencia, usted puede defender su punto. Pero al momento de someterse y sujetarse, usted se sujeta. Y usted se somete porque ese es un principio de la palabra del Señor. Someteos a vuestros pastores en cuestiones no fundamentales. Me hago entender, cuestiones no fundamentales. Hay cuestiones fundamentales que yo digo, no, aquí no podemos comulgar, yo me voy para otro sitio donde se predique la palabra de acuerdo a estas cuestiones fundamentales, pero en cuestiones de opiniones, en cuestiones no fundamentales, en cuestiones donde la iglesia ha pasado siglos, hermano, centurias dilucidando sobre temas, entonces decimos no, que reine el amor, que reine la paz, estemos convencidos de nuestra propia mente y vamos a marchar como pueblo de Dios en el amor en Cristo.